Comencemos orando en esta mañana, hermanos. Oh Padre, gracias por tu buena presencia, por tu buena mano, por tu cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias queremos darte en este día, Señor. Aquí en medio de este verano, con todos los privilegios y las bendiciones, Señor, que tú nos permites recibir. Gracias, Señor. Bendícenos en esta mañana a estar delante de ti. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos un corazón sumiso, humilde delante de ti, Señor, para oír de ti. Para no tener, Señor, una conciencia o un pensamiento, una actitud, Señor, que no te agrada, sino consciente, Señor, que toda palabra que proviene de tu boca, Señor, es necesaria para nosotros. Así que habla en una forma especial, preciosa a cada corazón en este día. Permítenos, Señor, recibir con gozo la plenitud de lo que tú nos entregas y que tú seas levantado, exaltado a través de nuestras vidas, Señor. Que nuestro diario vivir, tanto nuestra actitud como nuestros pensamientos, como nuestras palabras, nuestras acciones, que todo sea de grato delante de ti. Como dice tu palabra, que los dichos de mi boca, aún la meditación de mi corazón, Señor, que sea de grato delante de ti. Así que háblanos por tu Espíritu y derrámalo entre nosotros en esta mañana. Y abre tu buena palabra para con nosotros, Señor. Y permítenos, Señor, ser recipientes de ese refrigerio, de esa agua fresca, de esa limpieza, de esa pureza. Tú que hablas, Señor, he aquí tu pueblo que hoy se presenta delante de ti para oír y recibir. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, que tú seas exaltado en esta mañana. Dame a mí palabras para expresar aquello que es tuyo en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es tan precioso estar juntos, amén. Y no solamente estar juntos, pero juntos en su nombre, a causa de Él. Les quiero invitar en esta mañana a Éxodos. Vamos a estar en el capítulo 16 juntos. Éxodos 16, y mientras que llegan ahí, solamente quiero quizás por un momento recordarles de algo que creo que todos sabemos, pero muchas veces ni lo pensamos. Y es que tenemos tanta abundancia alrededor de nosotros que no entendemos lo que es tener hambre, no entendemos lo que es tener sed, no entendemos lo que es necesidad. Es más, cuando nosotros hablamos de hambre, no estamos hablando de hambre, solamente estamos hablando de llenarnos más, porque comimos hace 3 o 4 horas. No es que hay verdadera hambre. Y cuando hablamos de sed, no es que hemos estado en un desierto por 2 o 3 días, sino es que no nos hemos alimentado de alguna agua o algo refresco en un par de horas. Es decir, no es necesariamente algo que entendemos bien lo que es tener verdadera hambre, tener verdadera sed. ¿Bien? Y con esa idea también tenemos que pensar otra idea que quiero dejar con ustedes aquí al inicio. Y es que cuando comemos o cuando bebemos algo, ¿qué verdaderamente está ocurriendo? ¿Cómo es que nuestros cuerpos pueden recibir aquello, pueden en cierta manera procesarlo y que eso produzca en nosotros llenura o satisfacción o bienestar o salud? La verdad es que sabemos que eso ocurre, pero no entendemos cómo eso ocurre. ¿Entienden? Aún los científicos que conocen y estudian el cuerpo y la salud y los doctores tienen cierta capacidad de concebir la realidad de cómo somos nutridos por comida y por agua y cómo eso tiene un efecto en nuestras vidas. Pero todavía hay cierta falta de conocimiento pleno de qué es la realidad, de cómo es que nuestros cuerpos funcionan tan preciosamente. Hablando de lo natural. ¿No? Tenemos hambre, tenemos sed. No notamos que nuestro cuerpo inmediatamente manda señales. Necesitas agua, necesitas comer. ¿No es cierto? No notamos que hay funciones que están ocurriendo en nuestro sistema creado por Dios
para que nosotros deseemos aquello que necesitamos. No descubrimos bien algunas veces por pensar que entendemos las cosas, cuánto no entendemos las cosas. Y es en base a eso que venimos a Éxodo capítulo 16 en esta mañana. Una historia muy conocida, ¿no? Porque hoy deseo que nosotros podamos pensar juntos en la provisión de Dios, su provisión para cada día, su provisión para cada día. Seguro tú conoces bien, lo has oído, la historia de maná del cielo. Esto se encuentra aquí en Éxodo capítulo 16 y contiene, hermanos, grandes verdades que debemos conocer. Y por eso tenemos que darle tiempo a la palabra de Dios en este contexto, porque es una historia que quizás hayas leído y seguro has escuchado, quizás aún numerosas veces, pero quiero que lo veamos frescamente y consideremos las lecciones principales que se encuentran aquí en este texto, porque son de gran bienestar para aquel que oye y recibe la palabra de Dios. No voy a leerlo todo, es un capítulo bastante largo, pero sí quiero leer los primeros 4 versículos de Éxodo 16, dándole un énfasis y ver otro versículo antes de continuar. Éxodo 16, versículo 2, quiero comenzar, simplemente dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, oigan bien cómo comienza esa historia, murmuró. Vamos a aplicar y explicar eso en unos momentos, pero ¿quiénes murmuraron? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Contra quién murmuraron? Contra Moisés y Aarón. ¿Dónde murmuraron? En el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto, qué interesante, por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, yo no tengo que ir muy lejos para pensar pensamientos malos acerca de este pueblo, ¿no? Qué mal agradecidos, qué ignorantes de lo que Dios le ha provisto y lo que Él ha hecho y los ha cuidado. Pero tengo que hacer un paro ahí y decir, pero Señor, ¿y estoy incluido en este todo? ¿Soy parte de un pueblo que no reconoce lo que tú estás haciendo y lo que tú has hecho? Bueno, no quiero seguir, vamos a seguir leyendo, pero no quiero continuar en esa onda por ahora. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, aquí viene la palabra de Dios. He aquí, ¿cómo responde Dios? ¿Qué hace Dios? Jehová dijo, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Termina este pasaje sin ver todos los otros detalles. Vamos a hablar de ellos en esta mañana. Pero termina este pasaje en Éxodo 16, 35, que quiero también leer. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Padre, ayúdenos en esta mañana a recibir esta pequeña y preciosa porción de tus escrituras. Háblanos, Señor. Amén. Hay muchas cosas para pensar aquí. Hay muchos detalles en este pasaje. Voy a tratar de relatarles lo que está pasando, pero principalmente quiero que captemos algunas lecciones importantes que la palabra quiere que nosotros recibamos con respecto a esta acción de Dios, viendo la condición de este pueblo que estaba murmurando. La primera cosa que quiero que pensemos juntos, y es simple pero tan importante, es que el Señor les estaba enseñando, educando. El Señor les enseñó a su pueblo acerca de sí mismo. ¿Quién es Dios? Él les estaba enseñando quién Él
es. Es decir, nuestra reacción, porque nosotros reaccionamos cuando vemos esa actitud incorrecta de murmurar y quejarse y aún pedir que estamos mejores cuando estábamos en Egipto. Es mejor que hubiéramos muerto en Egipto que haber sido liberado y sacado de Egipto y atravesado ese mar rojo y llevado aquí a libertad. Que eso fuera mejor para nosotros como seres humanos. Nosotros inmediatamente miramos eso y queremos no rebotar con acciones de reprocho y acciones que maltratan, o a lo menos, ¿cómo es que van a hablar así? ¿Cómo no entienden lo que Dios es y lo que Él ha hecho? Pero nuestro Dios no es así, amén. Y lo lindo y lo hermoso de esta palabra es que Dios no se enoja, no los maltrata, no los castiga, no los sanciona, sino actúa en una forma increíblemente amorosa y gloriosa. Él deseaba enseñarles Él mismo mediante el don del maná. Él quería que ellos conocieran quién es su Dios. Y les enseñó, y primero, cómo Él cuidaba sobre ellos, cómo Él los cuidaba y los protegía. Que Él era un Dios bueno, que ellos eran su pueblo y que ellos se iban a fortalecer con la provisión que Él les iba a dar. Y pensamos, hermanos, en el cuidado que Dios tuvo sobre este pueblo, sobre cada uno en particular de ellos. Pues cada hombre recibió su porción personal, su propio homer de maná, dice las Escrituras. Nadie fue dejado afuera, todos recibieron una porción. Simplemente, para decirlo en la forma más clara que puedo, Jehová estaba proveyendo. Pero quiero que pensemos casi en el principio. Estaba proveyendo ánimo a los desanimados. ¿No es cierto? Cuando ellos pensaron, mira dónde estamos y mira lo que está pasando, y empezaron a murmurar contra los hijos de Dios, contra Aarón, contra Moisés, aún contra Dios mismo. Dios estaba proveyendo ánimo. Dios les trae ánimo y provisión a todos los desanimados. ¿Y tú sabes que eso es cierto? Que Dios no maltrata, sino Dios anima y fortalece. Ese es Dios. Él es bueno. Y aún los hace, y nos enseña este pasaje, con los que murmuran. Estudiando esa palabra, los que murmuran, una cosa he descubierto es que la palabra no simplemente significa quejarse, pero significa quedarse. Significa no avanzar, significa detenerse. La palabra murmurar, que se encuentra varias veces, 11 veces yo creo en este pasaje, significa que se han detenido, que se han quedado, sí, también que son obstinados, que están guardando algún tipo de rencor, que se han alejado y que están con palabras aún quejándose. Pero más entrar a esta palabra que se encuentra, su raíz primitiva implica quedarse permanentemente. ¿Qué está pasando con este pueblo? Y lo podemos ver en sus palabras, en su actitud y su carácter. No están aquí, están todavía allá. ¿No es cierto? En vez de estar consciente de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo, están más conscientes de lo que tenían cuando estaban en Egipto. Están más conscientes y más deseosos de lo que tenían en el pasado que lo que tienen ahora. No pueden tener ojos para ver. Y veamos que ellos mostraron sus quejas y murmuración, pero Jehová, su Dios, en vez de castigarlos o amonestarlos aún, les proveyó con gran fidelidad todo lo que necesitaban. Lo dice en el versículo 8 que no leímos. Dijo Jehová a Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, codornices, y en la mañana pan hasta saciarnos. Y nos dice por qué. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado
contra Él. Hermanos, yo quiero aquí hacer un paro y simplemente decir qué bueno es nuestro Dios. Cuando nosotros fracasamos, Él no fracasa. Cuando nosotros somos infiel, Él siempre es fiel. Cuando nosotros carecemos y no sabemos cómo actuar y hablamos incorrectamente, Él como si sobrepasa eso y Él nos trata con una bondad y cariño y ternura que ninguno de nosotros merecemos. Todo el pueblo de Israel actuó así. Me gustan las palabras de Spurgeon. Tú puedes encontrar sus sermones en línea. Grandes verdades que vas a recibir. Él dice con respecto a este texto de Éxodo 16 lo siguiente. Él, Dios, quería que le conocieran. Su gran deseo era que conocieran a Jehová su Dios. Si conocían a Dios, conocieran todo lo demás. Porque después de todo, el estudio apropiado de la humanidad es Dios. Y cuando el hombre conoce a su Dios, se conoce a sí mismo. Pero si cree que se conoce a sí mismo sin conocer a Dios, está muy equivocado. Dios no comienza tratando con nosotros en nuestra condición. Dios comienza tratando con su pueblo, mostrándole quién Él es. ¿Verdad que eso es bello? Eso es hermoso. Y se ha dicho más que una vez, hermanos, en lo que yo creo que es cierto, no es bíblico, pero creo que es cierto. La crisis revela el carácter. Cuando entramos en dificultad, es cuando se ve verdaderamente lo que somos. ¿No es cierto? Y aquí está el pueblo, recipientes de todas las bondades de Dios, pero cuando viene un momento de crisis, habían estado solamente 14 días en el desierto, y habían tenido provisión, pero ya estaban jactándose que no tenían suficiente, que se iban a morir de hambre. Cuando se vieron en necesidad en el desierto, se quejaron. Amados, el carácter de este pueblo que por 400 años había vivido en Egipto era esperado. No nos sorprendamos que ellos actuaron así. Era un carácter de poco conocimiento de Dios, ¿es cierto? No conocían bien de su Dios. Ellos habían vivido en el mundo, en Egipto, apartados de Dios. Poco habían entendido y conocido, aun cuando Aarón se les presentó, cuando Moisés se les presentó, rechazaron a Moisés, no querían oír de parte de él. Dios tuvo que hablar su palabra y mostrar su poder en Egipto para que el pueblo llegara, aun ellos mismos, a confiar en Dios. Y Dios los sacó. Pero vemos cuántas veces Dios obró y vemos también cuántas veces el pueblo fracasó de confiar en su Dios. Estamos hablando de su provisión para cada día. Era un carácter de poco conocimiento de Dios, hermanos. Y vemos a Dios siendo clemente, generoso, amoroso, respondiendo con gran ternura delante de un carácter de murmuración contra Él mismo, porque lo dice en este pasaje. No es contra Aarón ni Moisés que ellos han murmurado. Moisés, no te preocupes de ellos. De eso es contra mí que ellos están murmurando. Lo dice nuestro pasaje. Pero así es nuestro Dios. Él es un verdadero líder, es un verdadero Dios. Un verdadero hombre glorioso representado en la persona de Jesucristo. Sus acciones, sus palabras son verídicas, son reales, son apropiadas. Él estaba proveyendo que conocieran que Él es el proveedor. Y ciertamente en esto Jehová le estaba enseñando su grandeza. Hermanos, tenemos que entender que Dios es grande. Nuestro Dios no es pequeño. Nuestro Dios es grande. Me acuerdo un hombre, y no me acuerdo su nombre, pero que hablaba de cómo él calificaba a los estudiantes en su colegio. Era un colegio para ministros, para pastores. Y él, cuando concluía sus estudios, tenía solamente un examen. Y es cuando él les presentaba y les daba un tema para predicar. Él no importaba cuál era el tema, no importaba qué decían o cómo lo decían, si tenían mucha capacidad para predicar o enseñar, tenían palabras y
entendimiento. Él solamente hacía una pregunta, y esta es una pregunta simple. ¿Cuán grande es el Dios que están predicando? Porque de nada vale hablar de Dios con mucho conocimiento, pero que nuestro Dios sea pequeño, limitado, porque eso implica que no conocemos a Dios bien. Y Jehová les enseñó a ellos acerca de su propia grandeza. Su grandeza, primero, por la cantidad de maná. Amados, ¿se acuerdan cuando Jesús mismo un día le dio de almorzar a 5,000 personas? Un almuerzo, 5,000 personas. Aquí estamos hablando de una grandeza increíble. Todo el día, todos los días, por 40 años, todo lo que necesitaban. La alimentación de los 5,000 de parte de Jesús no se compara a la grandeza de lo que vemos aquí. Es grande, es hermoso. Pero estamos hablando de 600,000 hombres con sus esposas y con sus hijos, más que 1.5 millones de vidas en un desierto donde no hay nada. Nada, nada. No un almuerzo, sino comida en el desierto cada día, día tras día, por 40 años. Y todo su peregrinaje en el desierto fue suministrado por Dios. Él les cuidó. Tú puedes oír las escrituras que ellos llegaron a entender que aún ni sus zapatos, la calzada de sus pies se gastó, que sus ropas no se gastaron, que las cosas que Dios le había dado, Dios en una forma sobrenatural permitió que tuvieran provisión de Dios todo el tiempo. ¿Puedo parar un momento antes de seguir y dar un poquitico de aplicación? ¿No ha sido Dios suficiente para tu vida? ¿Te ha dado suficiente? ¿Te ha cuidado suficiente? Aun cuando no le conocías, ¿cuánto más ahora que sí le conoces? Si has llegado a conocimiento de Dios, a fe en Cristo, ¿cuánto más puedes ver su mano proveyendo? Hermanos, debemos captar cuán grande es nuestro Dios. Él provee para todos los suyos cada día sin fallo. Miren el versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Estaba todo alrededor de ellos. Es decir, Israel estaba aprendiendo algo de parte de su Dios y cuán abundante y cuán grande Él es en proveer. Tenemos nosotros en este día, y creo que constantemente, hermanos, captar que la provisión de Dios es grande, pero el Dios de esa provisión aún más grande. Amén. ¿Es nuestro Dios grande o sí o no? Más grande de lo que conocemos, aún lo cantamos. Más grande de lo que entendemos. Pero Israel también estaba aprendiendo que su Dios es, esto es una palabra teológica importante, inmutable, que Dios no cambia. Dios no cambió. Quiero que piensen bien que lo que ellos recibieron ese primer día y cada día consecutivo hasta el último día, cuando salieron del desierto y entraron a Canaán, era delicioso, era fresco, era bueno. No se puso malo, no se puso frío, sino era preciso, perfecto. Me gusta decir pan caliente, ¿no? Cuando yo vivía en Tampa, una de las cosas que me encantaba, que pasaba con gran frecuencia en mi hogar, es que por la mañanita, y uno lo podía oler, antes aún de despertarse, llegaba el pan caliente. Porque a mi papá le encantaba ir a la panadería por la mañana, tomar su café y traía el pan caliente a la casa. Era el desayuno de la casa y constantemente eso me despertaba. No hay nada como aquello que es fresco, ¿no? Te quiero asegurar, amados y amadas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios provee, lo que Él es, nunca, nunca, nunca es menos que fresco. Si te parece que no lo es, hermanos, tienes que preguntarte cuál es tu actitud, tu carácter, ¿no? Si es que tú estás quejándote, pero lo que Él da es fresco, es nuevo. ¿Jehová vive hoy? ¿Jehová todavía es el dador de su palabra hoy? ¿El proveedor de nuestras vidas hoy?
para sus hijos. Él no cambia. Amén. Él nunca falla. Él siempre es fiel. Y pienso en la alimentación de los 5,000 de parte de Jesús. Y pienso, Señor, pero Jesús estaba haciendo algo en miniatura que tú mostraste en una gran manera a ese pueblo por 40 años. Y Jesús está diciendo, yo soy ese Dios. Mira, en un momento yo de 2 panes y 5 peces puedo darle de comer a estos 5,000. ¿Y te acuerdas lo que Jesús dijo después que eso ocurrió y cruzó el mar y se acercaron algunos buscándole? Y dicen, ¿cómo es que tú llegaste acá? Buscándole, y dijo, ¿por qué se acercan buscando ustedes más panes y peces? Porque no quieren lo que verdaderamente he ofrecido, solamente quieren aquello que han disfrutado. Y quieren saciarse de más pan y más peces, pero no vienen a mí para que tengan vida eterna. Jesús nos estaba dando la lección en miniatura de lo que vemos aquí en este pasaje. Y también muestra la sabiduría de Dios, este pasaje, con la cantidad proporcionada, porque siempre fue, quiero que entiendan bien, la medida correcta. Éxodo 16, versículo 18 dice, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Seguro que había algunos gorditos en la audiencia. Y oigan bien, agarraron su gomer, su porción. Y quizás parecía la misma porción que el flaquito, pero esa porción era suficiente para llenarlo a él. Primera cosa que quiero que pensemos juntos, y es simple, hermanos, no es complicado esta realidad. El Señor les enseñó a su pueblo acerca de sí mismo. Mira qué tipo de Dios tienen. Mira cómo Él provee. Mira cuán sabio. Mira cuán grande. Mira cómo Él remueve ese desánimo. Cómo Él los anima, los fortalece, les provee. Por la noche codornices, por la mañana ese pan caliente, fresco, esa maná. Dios es bueno, Dios es grande, Dios no cambia. Él cada día estaba proveyendo. ¿Tú sabes que eso es una cosa increíble de aprender de nuestro Dios? Su fidelidad. ¿No? Cuán fiel Él es. Y cuán sabio en proporcionar perfectamente. Lo segundo es esto, hermanos. El Señor les enseñó dependencia de Él. Quiero decir una palabra añadida a esto. Para nosotros depender de Él, debemos depender de Él fielmente. Él les enseñó a depender de Él fielmente. Esta es una lección. Dijo el Señor, yo le voy a dar esto para probar si es que ellos obedecen, siguen mis leyes y mis ordenanzas. Y ciertamente Dios los estaba probando. Tú vas a ver en el texto que ellos entendieron, pero algunos no entendieron.
Y cuando fueron a recoger, recogieron demasiado de lo que necesitaban, tratando de almacenarlo. Y al próximo día había una peste increíble en el campo. En todas las tiendas que habían hecho esto. Y se enojaron. ¿Pero qué pasó? Y Dios les dijo, así no es. Aprendan. Dios dijo que tomen la porción para cada día. No para mañana. Tú sabes que así es el pensamiento de algunas personas que quieren mucho, ¿no? Aquí en el pueblo no había ni rico ni pobre. Todos tenían la misma porción. No los que tenían acumulado en el banco porción para mañana y la semana próxima. O no aquellos que no tenían nada, sino cada uno para el día. Porción preciosa. Dice en el versículo 4, os haré llover pan del cielo. Y ciertamente así fue. Se abrieron los cielos y cayó alrededor de todos ellos la porción del maná, pero ese maná era solo para ese día. ¿Puedo amonestarte aquí por un momento, iglesia? ¿Tú has recibido el pan diario de Dios cada día? No me digas que eres un buen creyente y tú conoces tu Biblia, tú puedes citarla. Pero tú entiendes que Dios cada día tiene algo para ti. Cada día Dios tiene una porción que tú necesitas. Todo es lo otro, todo el conocimiento, esperanza o abundancia, cosas que tú puedes disfrutar, hermano, bien, pero la porción que Él te da es la más importante, es la más certeza. Yo he meditado, hermanos, en esta idea ya por un tiempo, unos días, y te quiero decir, es transformadora conocer bien que la porción de cada día es lo que Dios provee que nosotros necesitamos. Piénsalo bien, hermanos. Dios te proporciona maná todos los días, solo para el día ese, para el hoy. Abre tus ojos, mira y entiende lo que Dios está haciendo fielmente para contigo, lo cual demanda de nosotros fidelidad para con Dios. Amén. Cada uno tenía su porción. Lo de hoy no es para mañana. Y si lo tratas de usar mañana, no va a servir. Y vas a deshonrar a Dios en ser infiel y quebrar sus leyes y tratar de acumular para mañana, porque mañana tú tienes otros planes, hacer otras cosas, en menos de buscar a Dios y recibir tu porción, de recoger lo que es tuyo. Y Dios no dejó espacio para que algunos tuviesen más que otros. Todo el pueblo tenía el pan diario. Como dice Mateo 11, Jesús nos enseñó a leer, a orar esta realidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. El pan diario, el pan de nuestro cada día, dánoslo hoy. Otra cosa pasaba en mi casa y es que algunas veces se compraba mucho pan. Y no sé, yo soy cubano, no sé si tú conoces del pan cubano, pero el pan cubano es riquísimo cuando está fresco, pero es difícil cuando se endurece. Y se pone como una piedra si tú lo dejas por varios días. Y calentarlo y tratar cualquier cosa no resuelve el problema, se queda duro. El pan diario es el pan diario. Y es dependencia de Dios, hermanos, diariamente. Su provisión para cada día. Dependencia de Dios diariamente. La dependencia de Dios, si lo puedo decir de otra manera, es diaria. ¿Dependemos en Dios? Diariamente. Por eso la palabra dice, no te preocupes por el día de mañana. El día de mañana tiene sus propios problemas. Es el día de hoy donde la provisión de Dios es vigente y provisión. Nadie es prometido el día de mañana. Quizás mañana tú no te amaneces y estamos en la iglesia teniendo un velorio. El viernes me llegó noticias de un pastor aquí famoso en Atlanta, un hombre glorioso que ha servido a Dios por muchos años, que falleció. Algunos lo conocerán. Ayer tuvieron su velorio. Es hoy, perdón, pero ayer tuvieron alguna reunión. El pastor alemán falleció, un pastor muy famoso aquí en Atlanta.
Él está en la presencia de Dios hoy, ¿no? Pero cada día de nuestra vida está contado también, amén. Dios sabe cuándo. Dependencia de Dios en Dios es diaria. Sea que estés obedeciendo o desobedeciendo, tú tienes que depender en Dios. Tu desobediencia, hermanos, va a marcar tu vida. Pero aún en ello tú vas a tener que depender en Dios porque Él es el único que trata. Este pueblo estaba haciendo mal, pero todavía tuvieron que depender de Dios. Sea que tú estés viviendo un día buscándolo o ignorándolo, sea que otras cosas estén tomando su lugar en tu vida, sea como sea, tú dependes de Él. Tú sabes que es así, ¿no? Que Dios no es infiel cuando tú no haces lo que debes hacer. Que Dios no te abandona y no te provee el pan diario cuando tú no estás obedeciendo y siguiendo a Dios o poniendo a Dios atrás o ignorando a Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue dando a todo aquel que es suyo. Si lo recogemos o no, ese es otro asunto. Y así son los niños, hermanos, cuyos padres le proveen. Y ellos no captan cuán fielmente están siendo provistos de todo, cada día, sin fallo. Ellos no entienden, es más, no tienen capacidad para entender, ¿no es cierto? Yo puedo mirar a un joven pequeño, y tú también, y saber lo que ellos no saben. Saber lo que no entienden, saber que con simplemente su edad y falta de experiencia hay muchos que no conocen, no captan, ni aun en su mismo ambiente entienden. Que nosotros inmediatamente sabemos por años, por experiencia, por conocimiento. ¿Y cuántos años tiene nuestro Dios? Es el anciano de días. Él conoce todo. Él no tiene ningún fallo en nada. Su sabiduría es inescrutable. Aun cuando nosotros estamos viviendo o vivimos por un momento, por un tiempo, por una temporada, ignorando y no recogiendo y no recibiendo de Él, hermanos, Él sigue siendo fiel. Y yo quiero darle gloria a Dios por eso, amén. Porque cuántas veces nosotros no hemos hecho lo que debemos hacer, pero Él sigue siendo bueno. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro guiador. Pero sí tengo que decir, hermanos, el Señor les enseña a depender en Él fielmente. Tengo que decir, tú tienes que recogerlo. Tú tienes que recibir lo que Dios te está dando. Dice que Dios les provee, pero hay que recogerlo. Vean nuevamente ahora el versículo 4 que leímos en esta mañana. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haré llover pan del cielo para vosotros. Muy lindo, esto lo vimos, gloria a Dios. Y lo segundo es tan importante igual. El pueblo debe salir cada día y recoger lo suficiente para ese día. ¿Cuál es la dependencia? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Salir cada día para recoger lo suficiente para ese día. Y su situación era, en muchos aspectos, si lo puedo decir, muy agradable. No tenían que ir a trabajar para conseguir dinero para comprar el pan de cada día. Nosotros quizás sentimos que tenemos que hacer eso, no entendiendo que Dios provee el pan. Estoy hablando del pan natural por ahora, pero también la provisión espiritual. Solo tenían que salir a recogerlo. ¿Dónde tenían que salir? ¿Cruzar un mar? ¿Cruzar el océano? ¿Cruzar una montaña? ¿Cruzar un desierto? No, salir de su tienda y ahí estaba. ¿No es cierto? Accesible. Pero aquí está el punto que debemos observar. Fue dado todos los días y no se le permitió tener alguna tienda para almacenar lo que tenían. Cada día tenían que recoger una porción diaria. Estaba tan fácil, tan agradable para recibirlo. Y hermano, esto es poderoso porque dice que Dios proveería para hoy, pero espera que hagamos un esfuerzo nosotros para que lo consigamos. Dios provee, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No sé si ha pasado en tu hogar. Les tengo que confesar que pasa en el mío. Mi esposa trabaja bien duro para preparar todo. Y cuando empieza a llamar, todos están en su ámbito. Y se tiene que llamar 2 y 3 veces para que todos vengan a la mesa.
Y cuando éramos niños, los muchachos en la casa, cuando estaban ellos creciendo, cada ámbito tiene su porción. Pero vemos, hermanos, que muchas veces tomamos en cuenta lo que tenemos como si fuera ligero. Y no entendemos qué grande es la provisión de Dios. ¿No es cierto? Qué lindo cuando nos sentamos a la mesa. Y en mi casa, a lo menos una vez deseamos hacer eso, ya que los muchachos son grandes, para almorzar, para cenar juntos. Y es precioso estar juntos en ese tiempo. Pero cada uno tiene que hacer su esfuerzo, ¿no? Agarrar su plato, servirse, proveer para su porción. Ya no son niños que se tenían que servir todo. Ahora uno prepara, se sirve. Yo no sé, quizás tú todavía estás sentado en tu casa y tráigame. Yo no sé. No estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy dando un contraste, ¿no? Que es una cosa hacer un esfuerzo para recibir lo que está provisto por Dios. Y es otra cosa pensar que uno puede recibirlo y uno no tiene que hacer nada para tenerlo. Tengamos cuidado, hermanos, con entender. Debes confiar en que Dios te proporciona ese maná diario y debes estar dispuesto para verlo y traerlo, ¿no? Recibirlo, recogerlo. Es interesante que también en este pasaje se usa la palabra recoger, creo que 11 veces, recoger aquello que se le había enseñado. Dice el versículo 17, 2 veces en el versículo 18, en el versículo 21, el 22, en el 23, 26, etc. Tenían que recoger, versículo 16, tenían que recoger aquello que Dios le había dado. Tenemos que ser responsables. Hermanos, Él te proporciona sostén real, espiritual, cada día sin fallo. Y tenemos que hacer esta pregunta: ¿cuántos lo recogen? Dice nuestro pasaje que cuando ellos lo vieron, dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es? No sabemos lo que eso es. ¿Qué es esto? Y por supuesto, fue así que le dieron el nombre. Maná significa, ¿qué es esto? Y quizás es una de las cosas que puede pasar con algunos. No conocen bien lo que tienen. Yo espero que ustedes saben que la mayoría, si no todos, entendemos que la palabra de Dios es el gran tesoro que Dios nos ha dado. Amén. Vivimos en una nación donde tenemos la palabra de Dios en tan diversidad de idiomas y traducciones. En el mundo ha sido traducido a tantas variedades de lenguajes, idiomas, y tenemos abundancia. Algunos tienen varias y muchas Biblias en sus hogares. Lo tenemos en el internet, en nuestros teléfonos, accesible de tantas formas. Y adicionar a las escrituras tenemos comentarios y devocionales y enseñanzas y prédicas y series completas de enseñanzas acerca de porciones de las escrituras, estudios completos de libros de las escrituras, de tantas diferentes oportunidades que nos podemos acudir y recibir, hermanos. Y vivimos en un ambiente de abundancia y riqueza, pero ¿cuántos recogen y reconocen lo que Dios tiene para ellos? Simplemente dicho, lo que no se recoge hoy desaparece. Tú no lo puedes lograr otra vez. Si tú lo perdiste, lo que Dios te quería dar hoy, no lo busques mañana, porque ese día ya pasó. Desaparece. Ellos fueron buscando algunos el día de reposo, el séptimo día, dice en este pasaje, que fueron buscándolo y descubrieron que no había nada. Y vinieron quejándose a Aarón y Moisés y los líderes. Y dijeron, no, es que ustedes no entienden. Eso es lo que Dios dijo, que el día séptimo no iban a recibir. Tenían que recibir el día anterior y coger una doble porción, porque en el día séptimo iban a reposar, no iban a salir a recoger. Cuando salía el sol, cada mañana desaparecía, así que tenían que ir temprano. Hermanos, también lo que se trata de acumular para mañana se arruinaba y apestaba. Cada día tenía su propio pan. Y entonces, en base a eso, tenemos que reconocer, Dios provee, pero muchos no lo recogen. Versículo 15 dice así: cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían lo que era. Y Moisés le dijo, es el pan que el Señor os ha dado para comer. Es decir, intrínseco a esta historia vemos que la misma palabra maná significa que es esto, y la casa de Israel lo llamó maná, dice el versículo 31. Y tengo que preguntarte, hermanos, cuando tú abres la palabra de Dios, ¿qué tú ves? ¿Tú ves provisión de Dios? ¿Tú ves el cuidado de Dios? ¿Tú ves el amor de Dios? ¿Tú ves que Dios está nutriéndote? ¿Tú ves que Dios está siendo fiel, grande y poderoso? Nosotros debemos saturarnos de la palabra de Dios. Oí un testimonio esta semana de un pastor que había estado en China y hablando con una señora que estaba en una congregación pequeña y estaban repartiendo Biblias, y dice que tenían solamente 13 Biblias y habían como 30, 40 personas, así que las repartieron y muchos se quedaron sin Biblias. Y vio una señora que tomó su Biblia, que le habían dado una Biblia pequeñita, y se la entregó a otra mujer. Y después de la reunión vino el pastor y dijo, ¿por qué es que tú hiciste eso? Ahora tú te quedaste sin una. Y ella simplemente dijo, bueno, yo lo he memorizado. Este pasaje que estábamos viendo esta mañana. Y dijo, ¿pero cómo es eso? Y ella dice, bueno, es que ya más que una vez me han encontrado con una Biblia y me han encarcelado. Y dijo, ¿pero cómo es eso? Y dice, sí, y es en la cárcel donde yo he memorizado la Biblia. Y dice, ¿y cómo es eso? Si no te permiten tener Biblias en la cárcel. Y dice, bueno, es que de una manera u otra entramos hojas o algo de las Escrituras y tenemos que memorizarlos inmediatamente porque se nos lo van a quitar. Eso es hambre y sed real. Y nosotros tenemos esto, con polvo. Abre las páginas y ven muchas secciones que nunca han sido leídas. Hermano, no estoy tratando de hacerte sentir mal, en ningún sentido. Quiero que entendamos que lo veamos muchas veces y no sabemos lo que estamos viendo. No estamos atesorando lo que Dios nos ha dado. Esto es pan diario, tesoro espiritual, poderoso. Esto es lo que transforma, cambia. Esto es lo que nos da vida, vigor, fortaleza, capacidades. Esto es lo que nos enseña, nos instruye, nos madura. Esto y solamente esto es lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios. Porque eso es lo que significa esa maná, tú sabes. Provisión de Dios para cada día. Y cuando tú entiendes esto, hermanos, te sorprenderás del alimento que Dios hace llover del cielo cada día para tu vida. Cuando tú te das cuenta que esto es de lo que estamos hablando, tú te vas a sorprender que cada vez que tú lo hables, tú vas a ver y leer y recibir tu porción diaria que te va a fortalecer para ese día. Obviamente va a ser mucho más, pero para ese día tú vas a tener tu sostén, tu provisión que va a ser más que suficiente para todo lo que enfrentarás, porque Dios es Dios, amén. Y es suficiente y poderoso y sabio. Pero tiene que recibirlo, tiene que recogerlo y tiene que darle a Él toda la gloria por ello. Y por supuesto, no te quejes. Porque, hermano, la vida más grandiosa es una vida que depende de Dios. Porque eso es la verdadera vida. Cuando dependemos de Dios, se depende totalmente de Dios. Entonces, de nada tiene que preocuparte. Dios está proveyendo todo. Esta fue la condición del pueblo en el desierto. No tenían nada menos a Dios. Tenían que depender de Dios. El que no tiene nada más que lo que Dios da día a día, lo tiene todo. Amén. Pero el hombre que más que amantona lo menos que tiene, porque piensa que su mucho conocimiento puede reemplazar su pan diario. Y todos nosotros podemos ser culpables de esto, de conocer mucho y decir, bueno, ya conozco ese pasaje. Es quizás cuando tú recibiste el texto ayer que estamos estudiando el pasaje de Éxodo 16, quizás tú ya yo conozco ese pasaje, ya sé lo que dice. Algunos pudieran haber pensado así. No dependiendo de que Dios tiene una porción para nosotros
en este día. Qué lindo que también en el día séptimo Dios da también. Pero ¿sabes lo interesante del día de reposo? Este es representativo del día de reposo. Cuando tú puedes venir a la iglesia y Dios tiene para ti doble porción, ¿no es cierto? Dios te da a ti, tú no tienes que recoger nada, sino Dios mismo, ya lo recogido, Él ahora va a proveer en una forma especial. Y habla a la congregación. Sabe que Dios habla de una forma muy dinámica y diferente y con propósito a la comunidad del creyente y de otra manera individual a tu vida. Lo que tú necesitas de individual, Él va a hablar a ti, pero también Él habla en la comunidad de los creyentes, lo que nosotros todos necesitamos de parte de Él. El que depende de Dios se salva de las preocupaciones, hermanos, de cuidar, de acumular, de depender de otras cosas. Se depende de la provisión de Dios por fe y solamente por fe. Y tendrás todo lo que necesitas cada día. Y es lo que nos enseña el versículo 2. No murmuráis contra nosotros, sino contra el Señor, le dice el Señor. Este pueblo está murmurando contra mí, porque ellos no están conscientes. Así que quiero decirte, recuerda, hermanos, Dios está proporcionando pan cada día. Así que tenga cuidado de quejarte. Ten cuidado de esto. Ten mucho cuidado de cuando tú oyes algo, recibes algo, de decir, bueno, yo quería algo más, o yo no estaba interesado en eso, o eso no es para mí. Pon atención a lo que Dios está hablando. Amén. Deja que Él hable a tu vida. Él sabe lo que tú necesitas. Y el verbo murmurar, hermanos, se ve unas 7 veces en este pasaje. Así que tengo que finalizar con esto. Si lo primero es cierto, Dios está enseñándonos acerca de quién Él es en sí mismo. Y lo segundo también es cierto, que Él está enseñándonos a nosotros a depender de Él fielmente. Fidelidad de Él ya la tenemos. Nuestra fidelidad es requerida. Tenemos que recoger. Hay una responsabilidad de parte de nosotros, de recibir nuestro pan diario. Danos hoy nuestro pan, el pan de hoy, nuestro pan diario. Dios, yo necesito esto para mi vida. Nos enseñó a orar. Pero lo último, hermanos, es que la provisión de Dios es Jesucristo. Aquí es más aplicativo, llegando a esta finalidad. Jesús mismo lo dijo, Juan 6:33. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Dánoslo siempre, lo queremos. Por 40 años lo tuvieron. Hermanos, pero nosotros tenemos algo mucho más que pan natural. Tenemos el pan natural. Pero tanto más precioso, amén. Tenemos a Jesucristo. Él es el pan de vida. La lección en Éxodos acerca de este pueblo que tuvo que aprender a depender de Dios, conocer quién es su Dios grande y poderoso y fiel y abundante y sabio. Tuvo que aprender esa lección en lo natural para que nosotros pudiéramos entender que Dios no solamente proporciona a nosotros en manera natural, pero aún en manera sobrenatural. Nos ha dado su Hijo. Amén. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Y Juan 6, el mismo capítulo, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y el cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Este es un pan no hecho de materiales naturales, ni aun materiales celestiales, pero de material divino y eterno y perfecto. Es Dios. Nuestra recepción, la provisión de Dios, lo que recibimos, nuestro pan diario, hermanos, es vida y vida en abundancia para nosotros. Esto no es una metáfora, esta no es una ilustración, esta es una verdad. ¿Me entendieron?
No es una ilustración. Él no dijo, yo soy como el pan de vida. Yo soy como la vida. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Siempre recibe la palabra de Dios. Siempre que recibes una promesa divina, hermanos, ve y ora y pon esa promesa en acción en tu vida. Úsala inmediatamente. Siempre que veas un deber, hazlo. Cuando la palabra te enseña a hacer algo, obedece. Vacía tu corazón de algo y llénalo de la palabra de Dios. Si alguno o algo de la palabra de Dios queda grabado en tu mente, hermano, deja que entre a tu alma, deja que entre a tu propio ser, que lleve a cabo esa realidad en práctica en tu vida. Vive esta realidad. Come el pan tanto como lo recibes inmediatamente y hazlo para la gloria de Dios. Gracias por lo que tú me das, para ser fortalecido en el hombre interior, para ser fortalecido con lo que Dios provee, porque este está proveyendo a sí mismo. Tengo que decir, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos sin fallo. Amén. Nadie puede quejarse. Nadie debe quejarse. Jesucristo es nuestro tesoro. Jesucristo es nuestro alimento. Él es nuestra vida. Él es nuestro pan diario. Él es nuestra provisión. En síntesis, Él es nuestro todo. Y no necesitas algo más. Tú no necesitas nada más que Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dios ha visto para tu diario vivir y cada día hará lo mismo sin fallo. Como dijo Jesús en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Una última cosa, porque tienen que oír esto. En capítulo 16 de Éxodo, versículo 33, tenemos una amonestación, una declaración de Dios, una ordenanza. Se lo leo. Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen un homer de maná y guárdenlo para las generaciones venideras, para que puedan ver el pan que les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Esta ordenanza es lindísima y hermosa. Que Dios dice, para que vean las próximas generaciones lo que yo hice aquí, guarden esto para las generaciones venideras. Tomen un homer solamente del maná. Y esto lo pusieron en el arca y lo pusieron ahí para las generaciones venideras. Miren lo que Dios ha hecho. Y hermanos, ¿tú sabes lo más precioso que nosotros podemos como creyentes hacer? Es que nosotros que somos tabernáculo de Dios, que nosotros somos los recipientes de la palabra de Dios, que otros vean en nosotros esa porción de maná cada día, que es real, que somos recipientes de esta verdad, para que la próxima generación y los otros que han de creer y los que nos rodean y los que conocen y los que no conocen vean que nuestro Dios es vivo y real y abundante, que lo guardemos no solamente para nosotros, para que otros vean que Dios es real, que Dios es poderoso. Y independientemente de tu edad, seas anciano o joven o de media edad, poco importa, hermanos. Todos somos llamados a compartir las historias y las enseñanzas sabias que Dios nos ha dado a entender. Dile, provee esto a otros, comparte la verdad con otros. ¿Cómo estás enseñando tú a los que están alrededor de ti si tú no estás recibiendo tu pan diario? Es sorprendente, hermanos, entender cómo las historias simples de la Escritura, como la que hemos leído hoy, entendido un poco, puede revelar lecciones tan prácticas y poderosas para nuestras vidas en nuestro diario vivir. Que esto cambie tu vida, amén. Que esto cambie tu diario vivir, tus acciones. No me digas, sí, yo tengo un devocional o yo leo las Escrituras cada día. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy dividiendo en recibir tu porción, de atesorar tu porción, de que eso sea aquello que debe ser en tu vida. Amén. Y si no lo estás practicando, si no estás buscando a Dios
Si no estás recibiendo tu pan diario, hermanos, entonces que comiences hoy. Todos los días tú y yo debemos salir y encontrar alimento para nuestras vidas espirituales. Pero eso es solamente posible para aquellos que tienen vida. Y si tú no tienes vida en esta mañana, yo te estoy invitando también en este día a que tú recibas esto. Que Dios vivifique tu espíritu a través de su poderoso espíritu, que te dé vida, que tú puedas responder a Él con fe en este día. Pero si tú tienes esta vida espiritual, tú tienes un deber de alimentarla. Y Dios os dará el maná del cielo, es decir, el mismo Cristo con el que alimentar vuestras almas. Él es aquel pan de vida que descendió del cielo, que debes alimentarte de Él todos los días. Pero segundo, terminando aquí de esta amonestación, la primera es recógelo y recíbelo. Pero segundo, debemos también hacer el trabajo, no solamente recibirlo, hermanos, pero también el trabajo que nos fue encomendado como creyentes. Conviértete en un multiplicador de discípulos en tu comunidad, compártelo con otros. Enseña a otros a creer y a depender en Él. Esta es su provisión para cada día. Amén. Puedo poner de pies en esta mañana. Padre, gracias porque tu palabra no tiene que ser complicada, sino fresca y abundante para nosotros. Y te damos gracias por tu, Señor, permitirnos oír, Señor, la grandeza de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú lo hagas en toda esta congregación, que seamos una congregación viva y vital, llena de vitalidad y salud y bienestar. No porque hemos aprendido a hacer cosas mejores que otros, sino porque tu palabra diaria está llenando y supliendo nuestras vidas. Y que seamos vidas con ligereza, con salud, poderosas, fuertes en la fe, fuertes en tu palabra. Que tú, Señor, nos instruyas y nos enseñe quién tú eres. Y que podamos conocer tu grandeza y confiar en ti y depender de ti aún más. Y de ver, Señor, que tú nos has dado el tesoro de todos los tesoros. Te has dado a ti mismo en la persona de tu Hijo Jesucristo. Somos recipientes, Señor, de un tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios, y que Él sea visto. A ti sea toda la gloria en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Amén. Vamos a terminar, hermanos, levantando su nombre.